Bienvenidos a este viaje a través de uno de los casos más inquietantes en la historia de los Ozarks. En los valles apartados del condado de Newton, Arkansas, en 1895, dos hijas cometieron un acto pecaminoso tan atroz que violó toda ley humana. Elizabeth y Serafina Miller, de 24 y 21 años, respectivamente, manipularon las escrituras para justificar lo inconfesable, coaccionando a su propio padre, Abraham Miller, a relaciones incestuosas que resultaron en embarazos secretos. Lo que el sheriff Elias Thorne y el Dr. Alistair Finch descubrieron bajo la granja familiar revelaría no solo uniones prohibidas, sino también infantes asesinados y enterrados como ofrendas rituales. Las hermanas pensaban que los diarios de su abuela les exigían proteger su linaje sagrado a través de su padre, transformando la devoción religiosa en una forma de tortura psicológica. ¿Cómo permaneció oculto este horror durante años en una comunidad de solo 300 almas? ¿Qué perversa teología permitió que dos jovencitas obligaran a su afligido padre a cometer tales atrocidades? ¿Y cómo el libro de cuentas de un médico rural desenterró un secreto familiar enterrado en las colinas de Arkansas? Suscríbete. Acompáñanos a desenterrar la historia, que la historia trató de enterrar. Y dinos en los comentarios, ¿desde dónde nos ves? ¿Y qué hora es? Las montañas Ozark, en el año 1893, no eran meramente un paisaje, sino un estado mental, un lugar donde el mundo moderno aún no había penetrado, y donde las familias vivían bajo códigos escritos generaciones antes de que ellos nacieran. El condado de Newton, Arkansas, se encontraba en lo profundo de esta naturaleza salvaje, un territorio de densos bosques de madera dura, acantilados de piedra caliza y valles tan estrechos que un hombre podía vivir toda su vida sin viajar más de 20 millas desde su lugar de nacimiento. La capital del condado, Jasper, era poco más que un conjunto de cabañas de madera apiñadas en torno a un juzgado que atendía a una población dispersa de no más de 3,000 personas. Los caminos eran pocos y peligrosos, intransitables en invierno, y los pocos que había no eran más que huellas para carros abiertas a través del bosque implacable. La comunicación con el mundo exterior llegaba a través de entregas de correo irregulares y del predicador o vendedor ambulante ocasional. En tal aislamiento, las familias se convertían en mundos en sí mismas. Sus costumbres se endurecían hasta convertirse en ley. Sus secretos estaban protegidos por la geografía y por la profunda desconfianza hacia los forasteros que definía la cultura de la montaña. La granja Miller se encontraba a 15 millas al sureste de Jasper, anidada en una hondonada tan profunda y estrecha que la luz del sol llegaba al fondo del valle por solo unas pocas horas al día. La tierra había pertenecido a la familia durante 3 generaciones, esculpida en la naturaleza por el abuelo de Abraham Miller en los años posteriores a la guerra de 1812. Era una casa modesta pero bien mantenida, de quizás 60 acres, con una robusta casa de madera de 2 pisos, un granero, un ahumadero y un sótano excavado profundamente en la ladera. La granja era conocida localmente por su pulcritud, algo raro en una región donde la supervivencia a menudo significaba elegir la función sobre la apariencia. Abraham Miller había sido una persona respetada en la comunidad dispersa, un hombre temeroso de Dios, cumplidor de su palabra, pagador de sus deudas. Se había casado joven con una mujer llamada Ruth, y juntos habían criado a 2 hijas en la estricta tradición bautista que dominaba la región. Pero Ruth Miller había muerto en el invierno de 1889 sucumbiendo a la neumonía durante una ola de frío particularmente brutal, cuando los caminos estaban intransitables y ningún médico podía llegar a su hondonada aislada. Su muerte había roto algo fundamental en Abraham Miller, y aquellos que lo vieron en los años siguientes comentaron el cambio. El granjero fuerte y recto se había vuelto demacrado y atormentado, sus hombros perpetuamente encorvados, como si llevara un peso invisible, y sus ojos rara vez se encontraban con los de sus vecinos durante sus infrecuentes visitas al pueblo. Sus 2 hijas, Elizabeth y Serafina, siempre habían sido extrañas para los estándares del pueblo, pero tras la muerte de su madre, esa rareza se solidificó en algo mucho más perturbador. Las niñas habían sido criadas no solo por sus padres, sino también por su abuela paterna, una mujer cuya reputación en la comunidad había estado marcada por una intensidad de fervor religioso que incomodaba incluso a los devotos.
Ella había muerto cuando las niñas estaban en su adolescencia temprana, pero su influencia nunca había abandonado esa casa. Se sabía que las hermanas citaban las escrituras con una autoridad que parecía antinatural en mujeres jóvenes, pero eran escrituras manipuladas de formas que los predicadores locales no podían identificar del todo. Pasajes interpretados a través de un lente que se sentía tanto antiguo como profano. Apenas salían de la granja, salvo para ir a aprovisionarse a Jasper, y cuando iban al pueblo, se desplazaban por las calles como fantasmas, hablando solo cuando era preciso y rechazando con gélida determinación bíblica cualquier tentativa de contacto social. Varios jóvenes de familias respetables habían intentado cortejarlas a lo largo de los años, atraídos por la sorprendente apariencia de las hermanas y el rumor de la modesta prosperidad de la granja Miller. Pero cada uno había sido rechazado con el mismo pronunciamiento críptico, que estaban comprometidas a preservar el pacto de su familia y no podían unirse a aquellos fuera de su linaje. Los susurros comenzaron en el otoño de 1893, propagados a través de la comunidad de la manera cuidadosa e indirecta que la gente de la montaña usaba al hablar de asuntos demasiado delicados para un reconocimiento directo. Serafina Miller, la menor de las dos hermanas, no había sido vista en Jasper durante casi 4 meses, y cuando la esposa del tendero mencionó esta ausencia a su esposo, él recordó que Elizabeth había estado haciendo las compras de suministro sola, adquiriendo artículos que parecían inusuales para un hogar de 3 adultos. Habían pedido metros adicionales de muselina, lejía suficiente para lavar ropa de toda una aldea, un extraño surtido de hierbas que la esposa del tendero reconoció como las que usaban las parteras. Cuando Serafina reapareció finalmente, a finales del invierno, estaba notablemente más delgada, moviéndose con el paso cauteloso de una mujer que se recuperaba de un parto, aunque no se había hecho ningún anuncio de matrimonio o nacimiento. La partera local, una mujer curtida llamada Ada Perkins, que había asistido la mayoría de los partos en el condado de Newton durante los últimos 30 años, fue vista saliendo de la granja Miller una fría mañana de febrero. Pero cuando los vecinos curiosos le preguntaban, ella solo respondía que un bebé había nacido muerto, que era la voluntad de Dios. En una región donde la mortalidad infantil era trágicamente común, esta explicación fue aceptada sin más preguntas, aunque dejó un residuo de inquietud entre aquellos que conocían a la familia. Menos de un año después, en el verano de 1894, el patrón se repitió con Elizabeth. La hermana mayor se retiró de la vista pública, y una vez más, las compras de la familia adquirieron ese mismo carácter preocupante. Pero esta vez, había un nuevo espectador que estaba registrando estos detalles. El doctor Alistair Finch había llegado a Jasper en la primavera de 1893, un médico formalmente capacitado de Little Rock que se había cansado de la política y las pretensiones de la práctica urbana y buscaba una vida más sencilla en las montañas. Había traído consigo no solo sus habilidades médicas, sino también los hábitos metódicos de registro que había aprendido en su formación, y llevaba un registro preciso de cada nacimiento, muerte y enfermedad importante en su área de práctica. Era un sistema que parecía casi cómicamente meticuloso para los residentes locales, que estaban acostumbrados a los rudos remedios populares y a la visita ocasional de un médico itinerante. El doctor Finch pensaba que los patrones se revelaban a través de la observación atenta, y los patrones eran la clave para entender la enfermedad y la muerte. Cuando Ada Perkins comentó casualmente que había presenciado un segundo nacimiento muerto en la granja Miller, el doctor Finch se preguntó algo que parecía evidente para su mente científica, pero que nadie más había notado. ¿Por qué él, el único médico capacitado en el condado, nunca lo habían llamado a ninguno de los partos? ¿Por qué una familia de evidentes recursos y educación había optado por depender únicamente de una partera en momentos tan críticos, especialmente cuando aparentemente se anticipaban complicaciones? El doctor Finch comenzó a elaborar un archivo separado sobre la familia Miller, no con ninguna acusación en particular en mente, sino simplemente porque las inconsistencias le molestaban, de la misma manera que una ecuación matemática que se negaba a equilibrarse molestaría a un contable. Anotó las fechas de las ausencias de las hermanas del pueblo, cotejadas con los informes de sus apariciones y condiciones físicas. Documentó las compras que hicieron en la tienda general, información que obtuvo a través de conversaciones casuales con la esposa del propietario, quien no veía nada inapropiado en discutir lo que era, después de todo,
un comercio público. Registró el hecho de que Abram Miller había comprado una cabra lechera a una granja vecina a principios de 1894, una adquisición extraña para un hogar que supuestamente no tenía hijos vivos que alimentar. A principios de la primavera de 1895, el archivo privado del Dr. Finch sobre la familia Miller se había convertido en una crónica inquietante de detalles circunstanciales, que vistos en conjunto, formaban un patrón que ya no podía ignorar. Había creado una línea de tiempo que mostraba 2 embarazos separados por 18 meses que supuestamente habían llegado a término en partos que nunca había tenido que atender, seguidos de compras de suministros para bebés que desaparecieron del registro. Las inconsistencias lógicas eran evidentes para su mente científica, pero también entendía la profunda resistencia que enfrentaría al perseguir tales sospechas. La cultura de la montaña hacía casi inviolable la privacidad familiar. Que un médico o un policía se metieran en los asuntos de uno sin prueba de delito, violaba el espíritu de libertad de la montaña. Sin embargo, el Dr. Finch creía en el deber de su profesión, y a finales de marzo de 1895 solicitó una reunión con el sheriff Elias Thorne en la oficina del condado en Jasper. El sheriff Thorne tenía 58 años, un ex confederado que había luchado bajo el mando del general Sterling Price durante la guerra y regresó a los Ozarks cansado de la guerra. Había sido elegido sheriff en 1887, en parte porque era uno de los pocos hombres del condado que sabía leer y escribir con fluidez, y por su servicio en la guerra que le había dado fama de firmeza bajo fuego. Pero Thorne no era un policía, no tenía compañeros, y tenía cientos de millas cuadradas de terreno casi imposible que patrullar. Su enfoque del trabajo era fundamentalmente conservador, arraigado en el principio de que la mayoría de los problemas se resolverían solos si se los dejaba en paz, y que la interferencia a menudo creaba más problemas de los que resolvía. Cuando el Dr. Finch apareció en su oficina, con un libro de contabilidad encuadernado en cuero y una expresión preocupada, Thorne escuchó con el escepticismo paciente de un hombre que había oído innumerables rumores y acusaciones infundadas a lo largo de los años. El Dr. Finch expuso sus hallazgos con la precisión de un argumento legal, guiando al sheriff Thorne a través de cada entrada en su libro de contabilidad y explicando por qué el patrón le preocupaba tanto desde una perspectiva médica como lógica. Reconoció que no tenía evidencia directa de ningún crimen, pero argumentó que la acumulación de irregularidades exigía al menos una investigación preliminar. El sheriff Thorne lo escuchó por completo. Luego respondió con el pragmatismo directo que caracterizaba su mandato. Los asuntos familiares eran asuntos familiares, dijo. Y el hecho de que los Miller hubieran elegido una partera en lugar de un médico no era precisamente criminal, ni era inusual en una región donde las prácticas tradicionales a menudo tenían más influencia que la medicina moderna. Los llamados nacimientos muertos eran tragedias, por supuesto, pero la mortalidad infantil era tan frecuente que no era una prueba suficiente de irregularidades. A menos que el Dr. Finch pudiera proporcionar alguna indicación concreta de daño real, el sheriff no estaba dispuesto a antagonizar a una familia que había vivido en el condado durante 3 generaciones, por lo que equivalía a especulaciones basadas en hábitos de compra y orgullo profesional. Pero el Dr. Finch fue persistente, de la manera tranquila y metódica que caracterizaba todo su enfoque de la medicina. No discutió ni levantó la voz, sino que simplemente le pidió al sheriff que considerara una pregunta. Si todo era tan inocente como parecía, ¿por qué las hermanas Miller nunca habían llevado a estos niños nacidos muertos a ser enterrados en la parcela familiar en el cementerio bautista donde descansaban su madre y su abuela? ¿Por qué no había funerales, ni llamadas al pastor para que hablara sobre los bebés muertos, ni lápidas, ni reconocimiento de su corta vida? Esta pregunta, simple y directa, traspasó la resistencia del sheriff Thorne de una manera que el libro de contabilidad lleno de detalles no lo había hecho. El sheriff Thorne pasó una noche sin dormir lidiando con la pregunta del Dr. Finch, y por la mañana había tomado una decisión que le costaría política y socialmente. Cabalgó hasta la sede del condado y presentó sus preocupaciones al juez Harland Webster, un bautista severo que había presidido los asuntos legales del condado de Newton durante casi 2 décadas. El juez escuchó con la misma incredulidad que Thorne había mostrado al principio, pero la falta de registros de entierro para los supuestos niños le preocupó.
En una cultura donde incluso las familias más pobres encontraban una manera de lamentar el fallecimiento de sus muertos, esta omisión sugería vergüenza profunda o encubrimiento deliberado. El juez Webster firmó una orden de registro en la mañana del 12 de abril de 1895, otorgando al sheriff Thorne la autoridad legal para inspeccionar la propiedad de Miller en busca de evidencia de muertes no reportadas. Thorne contrató a Thomas Garrett, el herrero local, y un hombre cuya presencia física y reputación de justicia lo convertían en un buen testigo adjunto no oficial. Los dos hombres cabalgaron hasta la granja Miller en una fría mañana de primavera. El bosque a su alrededor vivo, con un canto de pájaros que parecía grotescamente alegre, dada la naturaleza de su misión. La casa Miller se erguía como siempre lo había hecho, sus paredes de madera oscurecidas por el clima, pero sólidas, sus ventanas reflejando la luz de la mañana con una blancura impenetrable. El sheriff Thorne llamó a la puerta con más fuerza de la que requería la cortesía, y después de un largo momento, Elizabeth Miller apareció en el umbral. Era una mujer alta, severa, con el cabello oscuro recogido tan tirante que parecía estirar la piel de su rostro. Cuando Thorne presentó la orden y explicó su propósito, ella no protestó ni expresó sorpresa, sino que simplemente se hizo a un lado y habló con una voz que no contenía ni miedo ni calidez. Dijo que podían buscar, que los hombres buenos no se escondían de la ley, y que la persecución era el lote de los que andaban en la verdad. Sus palabras tenían la cadencia de las Escrituras, pero provenían de ningún pasaje que Thorne reconociera de sus años de asistencia obligatoria a la iglesia. La búsqueda inició en las estancias principales de la casa, las cuales se encontraban limpias de forma casi sobrenatural. Cada superficie estaba fregada, cada artículo en su lugar designado. El aire estaba pesado con el olor a jabón de lejía, y algo más debajo, algo orgánico y ligeramente dulce, que Thorne no pudo identificar del todo. Serafina permaneció en la cocina durante toda la búsqueda, mirándolos con ojos grandes y sin pestañear, sus manos moviéndose mecánicamente a través de los movimientos de preparar una comida de mediodía que nadie comería. Abraham Miller se sentó en una silla de madera junto a la chimenea apagada, su cuerpo encorvado y su cara pálida como papel viejo. No reconoció a los policías, no levantó la vista cuando entraron en la habitación. Más muerta que viva. Thomas Garrett, que había conocido a Abraham Miller cuando era más joven, estaba visiblemente consternado por la transformación. La búsqueda continuó por los dormitorios de arriba, por el granero y el ahumadero, sin encontrar nada que confirmara directamente las sospechas del doctor Finch, pero sin hallar nada que lo desmintiera. Fue Thomas Garrett quien finalmente observó la anomalía en la sala principal, su ojo de artesano notando lo que otros podrían haber perdido. Junto a la puerta de la despensa, una estantería de madera apoyada en la pared mostraba rasguños en el suelo, marcas que indicaban que la estantería se había desplazado muchas veces a pesar de su peso. Juntos, el sheriff Thorne y Thomas Garrett apartaron la pesada estantería de la pared, revelando lo que había sido colocada para ocultar. Incrustada en las tablas del suelo, había una trampilla con bisagras de hierro, sus bordes encajados tan precisamente que habría sido invisible sin mover la obstrucción que la guardaba. La trampilla no estaba cerrada con llave, y al abrirla, una ráfaga de aire frío escapó de abajo, trayendo consigo el familiar olor a tierra y descomposición. Una escalera de madera descendía a la oscuridad, conduciendo a lo que parecía ser un sótano excavado profundamente debajo de la casa. Antes de bajar, el sheriff Thorne se agachó y señaló una tabla suelta cerca de la trampilla que su bota había movido sin querer. Al cogerla, se dio cuenta de una pila de 3 diarios encuadernados en cuero, sus tapas desgastadas por el uso, sus páginas repletas de una escritura densa y angulosa que llenaba cada espacio disponible. Estas eran las notas de la abuela Miller, y mientras Thorne leía bajo la ventana, la naturaleza de lo que estaba investigando comenzó a revelarse en toda su horrorosa claridad. Los diarios no eran las reflexiones devotas de una mujer religiosa, sino una teología elaborada que manipulaba textos bíblicos para justificar la conservación de la pureza del linaje a través del incesto. La abuela había escrito extensamente sobre su creencia de que la familia Miller había sido elegida por Dios para un pacto especial, que su sangre portaba una chispa divina que se extinguiría si se mezclaba con la semilla corrupta de los forasteros. Citaba extensamente el Antiguo Testamento,
las historias de Lot y sus hijas, los matrimonios de Abraham y Sara, interpretando estos pasajes no como relatos históricos de circunstancias desesperadas, sino como mandamientos divinos para la preservación de linajes sagrados. Los periódicos mostraban que esto no era locura en el sentido ordinario, sino un sistema racionalizado, consistente en sí mismo, que se había ido elaborando a través de años y se había transmitido como una enseñanza sagrada. La abuela había escrito que sus nietas serían los vasos de este pacto, que se les encomendaría preservar la pureza de la familia, y que cualquier sacrificio requerido para mantener este deber sagrado sería bendecido por el Señor. Las entradas finales, escritas en los meses previos a su muerte, ordenaban a Elizabeth y Serafina cumplir su destino, y asegurarse de que su padre, como último portador masculino del linaje, participara en la continuación de su obra sagrada. Con los diarios en la mano, el sheriff Thorne comprendió que lo que yacía debajo no era simplemente evidencia de entierros ocultos, sino la prueba de una ilusión multigeneracional que había culminado en actos que desafiaban tanto la ley como la naturaleza. Él y Thomas Garrett ascendieron 2 linternas de queroseno y bajaron las escaleras al sótano, sus botas encontrando tracción en el suelo de tierra compactada. El sótano era más amplio de lo imaginado, tal vez 12 pies cuadrados, con paredes de piedra goteando humedad y un techo de vigas de madera toscas. En una esquina se alzaba un altar tosco, construido con piedra caliza apilada, su superficie marcada con símbolos tallados, que coincidían con los esbozados en los márgenes de los diarios de la abuela. Sobre el altar había restos de velas derretidas, trozos de tela y una cajita de madera con mechones de cabello atados con cinta. Pero fue el suelo mismo lo que contuvo la evidencia que transformaría la sospecha en certeza.